Ustedes saben que prácticamente medio mundo, toda Europa del Este, toda América Latina, están viajando hacia el capitalismo. A esto se llama el ajuste. ¿Por qué se llama el ajuste? Porque en todos los países que están haciendo esto, entre ellos el nuestro, Brasil, México, la Unión Soviética, Polonia, Alemania Oriental, en todos esos países, el capitalismo, contra lo que se creyó a lo mejor ingenuamente al principio, no se pasa del estatismo, del comunismo, del socialismo, del estancamiento a ser Alemania Occidental, Japón, Italia, España, no. Hay un bache en el medio. Yo a veces lo llamé la teoría del purgatorio, es decir, antes de estar mejor, se empieza por estar peor. Es el purgatorio. Y hoy va a ser un programa dedicado a nuestro purgatorio. Ahora, nuestro purgatorio, esto de que antes de estar mejor pasamos por un momento muy duro que se llama ajuste, no se vive igual según la clase social en que se esté. Y yo querría discriminar un poquito acá. Los ricos, ¿qué les va a pasar a los ricos con motivo del viaje, del purgatorio? No es que después no va a haber ricos. Lo que sí puede pasar es que haya otros ricos. Los ricos en la Argentina han sido, muchos de ellos por lo menos, privilegiados que recibían subsidios y protecciones. Quizás los ricos de mañana sean los más competitivos, los más aptos. Y quizá tenga algo de justicia esto, que si hay ricos, tengan más méritos que los ricos de ahora. Después están los muy pobres, los muy pobres. Por muy pobres entiendo los marginados del sistema laboral, gente desempleada, por ejemplo, jubilados que ganan el haber mínimo y no tienen apoyo familiar. Es decir, gente que está en las márgenes del sistema. Los muy pobres, me parece a mí, no han sido atendidos en este ajuste. Se hizo el PAN con Alfonsín, se hizo el bono solidario, más o menos desordenados y poco efectivos, y hay un olvido de los muy pobres. Yo creo que esto es una carga moral que tenemos todos y que tenemos que pensarla. Los muy pobres no tienen red de seguridad en la Argentina actual. Ahora, los ricos y los muy pobres son minorías. Habrá un 15-20% arriba, 20-25% abajo, y en el medio hay más de la mitad de la sociedad, que es la gente que gana salarios relativamente bajos. Diríamos los asalariados, obreros, empleados, que son como la pequeña clase media o la clase obrera. En realidad, haber desatendido a los muy pobres no tiene perdón de Dios, porque no es caro. Es decir, los muy pobres, primero piden poco, son pocos relativamente, y hay créditos internacionales, se pudo haber previsto esto. El drama de los que están en el medio es que inexorablemente los golpea el ajuste, porque son muchos. Y entonces el ajuste pasa por ellos. No puede dejar de embestirlos. Y yo creo que la Argentina hoy está viviendo un momento en que empiezan a ser embestidos. Las noticias de estos días, si uno mira los titulares, Banco Nación, YPF, empleados públicos, cesantías, retiros. Estamos como entrando en la parte más dura del purgatorio, cuando el sector medio, por ejemplo empleados públicos, empiezan a sentir el rigor. Y uno se pregunta, ¿se estará haciendo bien eso? Por ejemplo, la gente que va a quedar cesante en el Banco Nación o va a quedar cesante en YPF, ¿se previó reentrenarlos para otra cosa? ¿Se pensó en ellos? ¿O son como víctimas que van a quedar ahí nomás, como un tendal en los costados del camino? El programa de hoy está armado, me parece, sobre una especie de concentración en este tema. El momento en que el ajuste, como fue una nave con una quilla muy afilada, una proa muy afilada, penetra en los sectores medios argentinos y los
ajusta. Entonces, sobre esta base armamos este espectáculo para pensar de hoy. Primero va a estar con nosotros el canciller Ditela, porque vamos a empezar un poco por la filosofía del tema. Hoy la Argentina se fue de los no alineados, se fue del tercer mundo, dijo soy primer mundo, lo cual es la filosofía que está detrás de este esfuerzo que estamos todos viviendo en la Argentina. Después va a venir Domingo Cavallo a hablarnos del ajuste como tal, si se pensó, por ejemplo, en reentrenar, en reubicar, etc. Después vamos a centrarnos en el Banco Nación. Hemos elegido un caso piloto y vamos a ver qué pasa en el Banco Nación con su ajuste. La banca oficial dice que va a perder 10.000 puestos de trabajo. ¿Qué pasa ahí? Presidente de Banco Nación, gremialistas, todas las partes, focalizándonos en el Banco Nación. Finalmente, vamos a dedicar la última parte del programa a un aspecto, diría yo, conexo a todo esto. Todo este proceso, que ha recibido un respaldo popular importante el 8 de septiembre, ha venido acompañado por escándalos. Y generalmente los escándalos han tenido como, de alguna manera, muchas veces, como tema la familia Yoma, de una manera u otra. Yoma Gate, Amira Yoma, a quien le piden la prisión los fiscales, Zulema Yoma, que demanda al presidente de la Nación. De manera que la última parte del programa va a ser dedicada al perfil que ahora toma el proceso Yoma, que es la demanda de Zulema al presidente y la respuesta al presidente. Este será, espero, un espectáculo para pensar. Bueno, estamos ya con el ministro Ditela y si le parece vamos a pasar unos segundos del tape en el cual hoy el presidente junto con el canciller anunció formalmente que la Argentina ya no forma parte del movimiento no alineado. Señor director. No puede permanecer en un movimiento que evidentemente no respeta los derechos humanos, no respeta la libertad de prensa y tampoco tiene en cuenta el pluralismo ideológico. Por eso, en el día de la fecha, hemos decidido comunicar oficialmente a todos los países del movimiento de no alineados esta decisión, al mundo y principalmente al titular de este movimiento de países no alineados, que es el presidente de Yugoslavia. Bueno, ¿hacía falta irse realmente para definirse? Bueno, yo creo que esta era una decisión que salía de lo elemental, lo lógico, la lógica consecuencia de las políticas que estamos haciendo. La confrontación del este y el oeste ha terminado, el no alineamiento no tiene hoy más sentido alguno. Lo tuvo en su momento porque había un riesgo de holocausto nuclear en los años 70, cuando nos incorporamos, pero en este momento han pasado dos cosas. La confrontación ha desaparecido, el no alineamiento no tiene sentido y además el grupo de no alineados tomó por mucho tiempo posición alineada con el bloque comunista. En el año 79 esto quedó claro en La Habana y finalmente esta divergencia entre la convergencia mundial hacia una armonía y el movimiento de no alineados hacia posiciones de confrontación realmente han llevado a esta conclusión. Yo creo que aquí lo que va a ocurrir es el cuento del rey desnudo. Estamos diciendo algo que todo el mundo sabe. Esto es un movimiento nostálgico, un movimiento del pasado, que nació con muchas entusiasmo, que nosotros participamos y que no se realizó. Yo creo que hoy todo el mundo va a decir que esto era lo obvio, era lo natural, y dentro de un mes dirán que por qué se discutió este tema. Era tan obvio que no podíamos pertenecer. Nosotros queremos pertenecer al primer mundo, a la Alianza Occidental. Esos son nuestros aliados. No es que no haya ningún problema con ellos. Hay problemas, discutimos comercialmente, discutimos sobre subsidios, discutimos sobre esto y aquello. Pero pertenecemos a la misma alianza, estamos haciendo las mismas políticas. Las políticas que han llevado a 10, a 15, a 20, a 25 países a la prosperidad.
Esto no es automático, hay que trabajar mucho. Es lo que se está haciendo en la Argentina, se está trabajando muchísimo. Pero yo creo que no podemos decir que queremos estar entre los primeros países del mundo, en el primer mundo, al mismo tiempo estar jugando a la demagogia de los no alineados. Eso es un juego que se pasó. ¿Cuántos países latinoamericanos quedan en los no alineados? Bueno, para empezar no está México, no está Brasil, sino a nivel de observador, no está la Argentina. Nada menos y nada más que los tres principales países de América Latina no están en no alineados. Chile tiene una situación muy especial, porque no se retiró nunca, simplemente no fue invitado entre los años de Pinochet, hoy aceptó concurrir, pero nos apoyó fuertemente, igual que Venezuela, igual que Egipto, igual que Yugoslavia, en una minoría de países que querían el cambio, porque eso fue lo que quisimos hacer, cambiarlo. Pero nos encontramos con impedimentos gravísimos. Esa fue la reunión de Acra. La reunión de Acra. Esta reunión de Acra nosotros fuimos con la esperanza, no con la probabilidad, pero con la esperanza de poder hacer un cambio importante. No lo conseguimos. Los derechos humanos están condicionados en la declaración final al hecho que haya cierto nivel de prosperidad. En los niveles bajos de desarrollo económico se puede violar los derechos humanos. Eso es inconcebible, es inaceptable para nosotros. Pluralismo político. Esto no fue aceptado, incluso se nos propuso una comisión formada por la Argentina, por Libia, por Uganda y por Cuba, para discutir el tema del pluralismo político. No aceptamos la reunión, nos pareció que no era serio que ese grupo de países estuviera discutiendo, porque es un grupo de países que no ha respetado, no ha respetado o no cree simplemente el pluralismo político. Ministro, le preguntaba si quedaban algunos países latinoamericanos, porque hoy Página 12 sacó una tapa que se debe mostrar a ver cómo reacciona usted. ¿Por qué no muestra la tapa, señor director? Ahí está el presidente Menem con un gran sombrero mexicano. No sé, me parece que es como decirles, te la pillaste. En el fondo sos latinoamericano. No, pero escúcheme, nosotros no negamos ser latinoamericanos. Ese sombrero mexicano creo que es un muy buen símbolo de lo que un país práctico hace, que es hacer un área de libre comercio entre México y Estados Unidos, que va a cambiar a México y va a influir mucho en Estados Unidos, pero va a cambiar a México. Y nosotros nos queremos poner ese sombrero, un sombrero equivalente, dentro de 1 o 2 años, cuando hagamos exactamente lo mismo, cuando nuestro plan de estabilidad esté asegurado, donde nosotros estemos caminando nuevamente en el camino de prosperidad inequívoco que tiene Argentina. Previo paso por el purgatorio. Mire, el purgatorio ya lo hemos pasado, porque hace 2 años tuvimos la desintegración de la sociedad con la hiperinflación. Vimos la trama social deshacerse. Hoy hablamos de que hay ajuste duro o no duro. Pero lo duro fue el caos que la hiperinflación trajo al país. Eso fue lo trágico. Lo que es ahora es mucho menos duro. Y el único camino, y el camino menos duro, es el camino que estamos siguiendo. No hay otra alternativa. Esto es lo que hay que hacer. Parece un esfuerzo muy grande y además no va a tener resultados inmediatos. Está teniendo resultados notablemente grandes en el corto plazo. Pero el tiro es largo. No nos hagamos ilusiones. El tiro es largo. Pero estas políticas que se están haciendo, yo creo que realmente son políticas esenciales y fundamentales para el progreso argentino, para el progreso de los países. El progreso de los países no viene de las dádivas ni de los favores de nadie que no existen, sino del esfuerzo propio y la negociación dura de los intereses propios. Ministro, usted hablaba de México, ¿no? Y México, por ejemplo, evidentemente está entrando en un mercado común con Estados Unidos, pero México siempre tiene una política exterior que ha marcado diferencias con Estados Unidos, ¿no? Entonces la pregunta que algunos se formulan es, ¿no es tropo esto? Es decir, ¿no estamos demasiado proamericanos? ¿Hacía falta tanto? Bueno, sí, puede ser que tenga razón, Grondona. Nosotros sostenimos que había que incluir la libertad de expresión y la libertad de prensa. Quizá a usted le parezca mal, que pusimos como condición que se defendiera la libertad de expresión. ¿O le parece bien? La libertad de expresión más bien me parece bien. Muy bien, entonces defienda lo que hemos hecho. Hemos sostenido eso, nos hemos peleado por ese tema. Nos hemos peleado por el pluralismo político. Nos hemos peleado por los derechos humanos. Yo no hubiera entrado nunca ahí, ¿no? Como entró el peronismo, porque entraron fueron peronistas, ¿no? Sí, bueno, cuando había otro mundo ahora, y otra realidad. Irse de todo, dar portazos por todos lados, no hemos dado ningún portazo, no hemos dado ningún portazo. Hemos sostenido que era necesario este cambio no ha sido apoyado. Creemos que tenemos que decir las cosas también en un nuevo estilo. No podemos hacer frases ambiguas, no podemos engañar a la gente. Esto creía el país, y creía mucha gente de buena voluntad, que era un camino, el camino de los no alineados. Ese no es el camino. Los países del sur, como así se llaman,
siguen teniendo problemas. Una cosa es que no haya más no alineados, o no esté justificado. Otra cosa es que no haya pobres, que no haya dificultades en el crecimiento. Las hay. Pero el camino de salir no es ese camino. Es el camino nuestro, el camino que hemos adoptado nosotros. Porque uno ve, por ejemplo, países que ya están en el primer mundo, ¿no? Qué sé yo, Francia, Japón, digamos, tienen diferencia con los Estados Unidos. Es decir, no hay una especie de identificación, casi una especie de bigatería. Ahora los americanos son maravillosos, perfectos, estupendos. Eso lo crea usted. Yo no lo creo. ¿No? Yo creo. Lo disimula bastante. No lo disimulo, porque lo que usted no distingue es que nosotros la relación que tenemos con Europa, que es muy buena, la hemos tenido siempre, pero usted no habla de eso. No habla de eso porque no es novedad. Como con Estados Unidos la hemos tenido siempre mala, ahora que la tenemos igual que con Europa, ahora eso es novedad. Yo creo que la madurez del país hará que nuestra buena relación con Estados Unidos dejará de ser noticia. Como la buena relación de España con Estados Unidos dejó de ser noticia. Cuando se incorpora España a la OTAN, es la gran noticia, convulsiona a toda España. Ahora, ¿quién discute la relación cordial, estrecha que tiene España con Estados Unidos? Pero aún esa relación, cada país tiene una cierta autonomía o perfil propio. ¿Cuál sería nuestro perfil propio frente a Estados Unidos? ¿Pero qué estamos diciendo nosotros con respecto a los subsidios americanos? No estamos diciendo que son inicuos. La política norteamericana en temas de subsidios es desastrosa. La política europea es desastrosa. Ahora, ¿cómo vamos a corregir eso? A través del GATT, no a través de declaraciones simbólicas. Porque los países grandes son grandes, no que uno no puede desconocer ese hecho. Ejercen presión, ejercen presión. ¿Nos tenemos que defender? Sí. Pero nuestra mejor defensa es el orden interno, la cooperación internacional y el discutir caso por caso. ¿No le parece a usted, canciller, y sería la última pregunta, que estamos como exagerando en un sentido, porque antes exageramos en el otro? Es decir, no. Fuimos pendulares, anti-norteamericanos en todo, y ahora pro en todo. No, no es así. No es así, porque no estoy a favor de la política agropecuaria norteamericana, que es pésima. Pésima para ellos y pésima para el mundo. ¿Qué otra cosa pésima tienen? Mire, yo creo que el tema racial, el tema étnico es un tema muy grave que no tenemos nosotros. Un tema extremadamente grave, extremadamente complicado, pero es un tema muy serio. El tema de la marginación social es muy serio. Yo creo que Europa en ese sentido, o porque no tuvo problemas étnicos, o porque armó una red social, los tiene mejor solucionados. Una cosa que choca es ese pequeño grupo, pequeño porque son millones de personas, que están en el margen de la sociedad, que se mezcla con el problema étnico y que impresiona mucho. Usted cambió. Igual que lo usted, conozco hace igual mucho. Que usted, Yo también. Bastante. Yo aprendí mucho. Y porque cambiamos estamos vivos. Si no estaríamos enyesados. Y le puedo garantizar que dentro de 20 años no vamos a estar haciendo estas políticas. Haremos otras políticas. Porque el mundo será distinto y el mundo seguirá cambiando. Pero las políticas que estamos haciendo, el esfuerzo que se está haciendo en el orden económico, en el frente económico, es excepcional. Es realmente único. Debe ser apreciado como tal. ¿Al hombre que viene ahora usted lo apoya? Mire, si no existiera, habría que inventarlo. Sería difícil inventarlo a Cavallo, ¿no? No, mire, está inventado, aprovechémoslo. Bueno, ahora el invento. ¿Se acuerdan que cuando empezó el programa yo decía que el ajuste golpea en 3 sectores sociales básicos, según dicen todos los libros y artículos que hay sobre esto en todos los países? Los ricos, que quizá, decíamos, doctor Cavallo, haya otros ricos mañana, ¿no? Los que tengan que competir y no los que tenían subsidios, protecciones y demás. Los muy pobres, que están al margen del sistema, así los desempleados, jubilados con jubilación mínima, etc. Y el gran sector medio de los empleados públicos, los trabajadores, los asalariados. Parece que la quilla del ajuste esta semana toca empleados públicos, ¿no? Tenemos el tema de Banco Nación, el tema de YPF. Y entonces la pregunta que yo me hacía era esta, doctor Cavallo. ¿Se pensó bien esto? Es decir, ¿esta gente tiene posibilidad de ser reentrenada, de ser realocada? ¿O la única alternativa es irse a su casa y no servir ni siquiera al país ni a sí mismos? Yo creo que Argentina tiene en todos los estratos sociales gente muy capaz, muy trabajadora, muy creativa. Toda esta gente va a lograr reinsertarse laboral y profesionalmente. Pero quiero destacar una cosa, nosotros no hemos utilizado el despido como forma de sacar gente del sector público. En todos los casos nos hemos manejado con programas de retiro voluntario. Lo que hemos anunciado respecto del sistema bancario es un programa de retiro voluntario. Vamos a tener financiamiento para 10.000 personas que elijan retirarse, pero cada uno va a decidir si le conviene o no
retirarse en función de la compensación que se le va a pagar y de las alternativas que se le van a ofrecer. De la misma forma se actuó en el caso de YPF, lo mismo en ferrocarriles, se acaban de ir 12.500 personas. Ese paro ilegal. No, pero ahí es distinto, cuando se declara la ilegalidad de un paro, obviamente hay una sanción a quien incurrió en el paro ilegal, que es el despido, pero que a su vez, por vía de la conciliación voluntaria, hemos transformado en un retiro voluntario si es que los despedidos optan por retirarse. Pero nosotros creemos que para una decisión política, como es la de privatizar, por ejemplo, un área central, que es una decisión que está autorizado a adoptar el Poder Ejecutivo porque así lo señala una ley de la Nación, no se puede hacer un paro en desacuerdo con una decisión política. Sí se pueden hacer paros por cuestiones laborales, por cuestiones que hacen a la relación del contrato de trabajo, pero no contra una decisión política. Además, nosotros habíamos advertido, pero finalmente, a través de la conciliación voluntaria, no obligatoria, aceptamos que aquellos despedidos que quieran transformar su despido en un retiro voluntario y cobrar la compensación, lo van a poder hacer, porque el presidente Menem dio una instrucción desde el primer día de su gestión. Tenemos que hacer el ajuste, tenemos que ganar eficiencia, porque esa es la única forma de tener crecimiento económico y poder lograr de manera duradera la estabilidad. Pero tenemos que hacerlo prestando atención a la persona humana, al trabajador. Se han ido del sector público nacional ya 60.000 personas y nadie se fue despedido. Fueron por sistemas de jubilación anticipada en 2 años, o retiros voluntarios, o programas de reentrenamiento. Aunque sea voluntario, siempre la idea del retiro. Ustedes no tendrían que tener un programa de reentrenamiento para que sigan trabajando en otra parte. Bueno, tenemos cursos porque el país de pierde capacitación. Con un retiro, aunque el hombre se le vaya, No, pero a le todos se ofrecen alternativas. Tenemos en el sector público áreas que necesitan más personal, pero personal que tiene que estar bien entrenado para recaudar impuestos o para recaudar derechos de aduana o aportes previsionales. Ahí necesitamos 3.500 personas o más incluso. Entonces, organizamos cursos de entrenamiento. Los que opten por retirarse van a poder entrar en esos cursos. Si satisfacen los requerimientos del curso, van a poder entrar a estos organismos de recaudación previsional. En el caso de YPF también se ofreció a la gente cursos de reentrenamiento y para facilitar su reinserción laboral, y lo mismo se va a hacer en el caso de los bancos oficiales. Me ha dicho, ministro, que en el tema de la DGI muy poca gente quiso seguir los cursos. Me hablaron a mí hoy cifras que de 3.000, solamente 90 dijo vamos al curso. Bueno, no sé, ¿por qué? No sé a qué conjunto de personas se referirá. Posiblemente sea la gente de YPF la que usted menciona. Probablemente es una actividad muy diferente la de trabajar en una empresa petrolera que ir a un órgano de recaudación, pero en el caso de los bancarios yo pienso que puede haber bastante gente que le interese eventualmente ir a los organismos de recaudación impositiva, aduanera y previsional. Pero por otro lado, la economía privada ofrece alternativas. ¿Cómo puede ser que durante los 2 años en los que salieron del sector público 60.000 personas a nivel nacional, la desocupación haya bajado de 8.8 del total de la población económicamente activa a solamente 6.4? Me refiero a cifras de mayo del 89 comparado con mayo del 91, y son estadísticas bien hechas en base a encuestas de hogares. Tan voluntario y demás. Hoy viendo los noticieros de esta tarde, uno veía la gente del Banade, por ejemplo, manifestándose en la calle contra el plan de ajuste en el Banade. Esa gente no está contenta. Bueno, por de pronto los titulares de los diarios, seguramente porque yo no me habré expresado bien, aunque algunos diarios pusieron textualmente lo que habían sido mis palabras, hablaron de despidos masivos. Incluso ustedes acá veo que han hecho una encuesta y dice, se habla de despido de personal. Claro. El ministro no habló de despido de personal, el presidente del Banco Nación no habló de despido de personal. Siempre hablamos de un programa de retiro voluntario. Es decir, la gente no va a ser despedida, sino que va a tener la opción de retirarse. El que opta por no retirarse se queda.
se queda e incluso se va a jerarquizar al personal, porque tenemos entidades bancarias que tienen una gran cantidad de personal, pero a cada uno de los que trabajan, a un gerente que tiene una responsabilidad, que asume un riesgo cuando toma una decisión, se le pagan muy poco dinero, que no es proporcional a la responsabilidad que Ya tiene. que estamos, ministro, vamos a leer la encuesta entonces. Javier. Sí, se preguntó lo siguiente: con motivo de la racionalización del Estado, se habla del despido de personal del Banco Nación y del YPF. Para usted, ¿esto es una etapa decisiva para que el país vuelva a crecer? ¿Es una decisión injusta para los trabajadores del Estado o no va a pasar nada? La gente contestó que era una etapa decisiva al 36,3%, que era una decisión injusta al 39,4% y que iba a seguir todo igual al 24,3%. Es decir, hay un 39 que dice hay injusticia y hay un 24 que no creen nada, en fin, ya. Sí, pero le han preguntado sobre despidos y nadie está por despedir. Nosotros vamos a poner en marcha un programa de retiro voluntario que incluso se va a discutir en las modalidades, en el ámbito que hemos creado de diálogo con los representantes gremiales. En mayo nosotros firmamos un acta que vamos a cumplir para tener un ámbito de discusión con participación de los trabajadores de todo el programa de reestructuración del sistema bancario oficial. Que algunos estudios que se han hecho en Harvard, que usted conoce bien, dicen que en realidad los sectores medios, como sería el Banade, por ejemplo, tienen ramas políticas para resistir los ajustes. Entonces hay una especie de dialéctica política. Pero donde se plantea el problema ético más grave de todo esto es los sectores marginados que no tienen armas, y los jubilados, por ejemplo, que ganan nada más que la mínima y no tienen apoyo familiar, o los desempleados. Estos marginados se manifestaron, me parece, a mí el 8 de septiembre con la votación del Gran Buenos Aires a Rico, que es muy importante. Y a mí la sensación que me da es que desde el plano austral acá, que ya llevamos 6 años, no ha habido un programa orgánico para atender a esa gente que está como los márgenes del sistema. ¿Usted no tiene la misma sensación? Desde febrero de este año pusimos en marcha el programa de asistencia social comunitaria, programas de comedores escolares. No tienen grandes cantidades de recursos, pero algo se trató de hacer en materia social. Pero además seamos realistas, de la única manera como se pueden financiar programas sociales es si el gobierno deja de querer ser banquero, comerciante, asegurador, productor de acero, de petroquímicas. Es decir, mire el presupuesto. En el presupuesto tenemos entre la pérdida de ferrocarriles, la pérdida de las empresas eléctricas, la pérdida de las empresas siderúrgicas y petroquímicas y las pérdidas... ahí se va todo el dinero. Y ahí se van miles de millones de ¿No hay crédito de internacional dólares para esto? ¿Para el alivio de las situaciones Por supuesto, extremas? Estamos consiguiendo crédito internacional, primero para financiar los programas de retiro voluntario, que es una forma de resolver de manera permanente el problema del sobredimensionamiento de empresas públicas y poder privatizar esas empresas y que no sigan teniendo déficit, o si tienen déficit que sea responsabilidad del inversor privado, su financiamiento, pero no de la sociedad a través del pago de impuestos, y para que queden recursos disponibles para los programas sociales. Ahora, hay financiamiento internacional para programas sociales, está el Banco Mundial trabajando con los funcionarios del Ministerio de Salud y Acción Social. Además, yo creo que temas como la construcción de viviendas, ahora está renaciendo el crédito para vivienda. Esto va a permitir recuperar el sector de la construcción. El sector de la construcción absorbe a muchos trabajadores de los que están precisamente en los sectores normalmente más marginados. Es decir, el crecimiento económico ofrece oportunidades, la estabilidad ofrece oportunidades. En realidad, todos hablan de los costos que estamos pagando para el ajuste, pero que yo sepa, después del 1 de abril, cuando pusimos en marcha el plan de convertibilidad, el grueso de la gente se sintió mejor y además me parece que hay más demanda laboral, por lo menos los pedidos que se ven en los diarios. Hay una estadística de demanda laboral según los pedidos de los diarios que se ha multiplicado por 3 y por 6 según el momento con el que se compare. La última pregunta sería esta, ministro. ¿El mercado y la expansión del mercado será suficiente para todos o habrá gente que siempre requerirá algún tipo de apoyo? Yo creo que hay que hacer una tarea de creación de capital humano, es decir, hay que trabajar sobre
la gente que está más marginada, sobre todo sobre los niños de esos hogares, asegurarles que tengan desde el nacimiento la protección materno-infantil, cuidar de que tengan acceso a la educación, que se alimenten bien mientras van a la escuela. Yo creo que esa es la forma de resolver el problema de la marginación, y ahí es donde la sociedad tiene que dedicar recursos. Nosotros tenemos que disponer a nivel nacional, pero sobre todo a nivel provincial y municipal, de los recursos para este tipo de programas, porque no nos engañemos, este tipo de asistencia a la familia marginada no la va a poder hacer un ministerio nacional, la tiene que hacer el municipio, que conoce y puede llegar cerca al barrio y al grupo de familias que necesitan ese tipo de asistencia. Por eso, fíjense lo que hemos logrado en este año comparado con el año pasado, un aumento de más de 2.000 millones de dólares en los recursos que llegan al conjunto de provincias. Y para el año próximo tenemos presupuestado otros 2.000 millones de dólares adicionales. ¿Por qué? Porque estamos cobrando los impuestos coparticipados, y como un 57% de eso va automáticamente a las provincias, ahora los niveles locales de gobierno tienen muchos recursos. ¿Tendrán para las escuelas las provincias, por ejemplo? Este año han recibido 2.000 millones de dólares más de coparticipación federal, y el año que viene reciben otros 2.000 millones de dólares más. Y el costo de la transferencia de escuelas primarias, secundarias, educación privada y asistencia social, programas de asistencia social, es de 1.200 millones de dólares. Es decir, comparando con la mayor recaudación que van a tener en el año 92, todavía van a tener un excedente de 800 millones de dólares. Y si toman en cuenta lo que han recibido de más con respecto al año 90, en el 91 van a tener 2.800 millones de dólares de recursos adicionales. Ahora, la sociedad tiene que demandar la asistencia social o el gasto en educación o en salud, fundamentalmente del gobierno local, que es el que puede tener un contacto más directo con el problema de la gente, y que a su vez la gente puede controlar mejor en la forma como utiliza sus recursos. Eso es el verdadero federalismo, que por otro lado es la forma de que el gobierno ayude a resolver los problemas de los marginados. El ajuste es cuestión de cabeza, Caballo tiene cabeza, y de corazón. Creo que también tiene corazón, algún día se le piantó un lagrimón. Hacen falta las dos cosas, ¿eh? No se estará enfriando el corazón, ¿no? No, en absoluto. Lo que pasa es que también la única forma de responder positivamente a los sentimientos es ser realista. Si yo recomendara echar mano a lo que siempre se hizo en Argentina, que es emitir dinero o endeudar al gobierno para cualquier tipo de programas, sean sociales o sean de financiamiento de subsidios o cosas por el estilo, lo único que haría es agravar la situación de la gente. Y eso el país no lo quiere más. Por supuesto, no lo quiere más. Y la gente más humilde... Tampoco quiere un ajuste, diría yo, de una total inhumano, salvaje. No, es que nadie está en esa posición. Vuelvo a reiterar, ha disminuido el empleo en el sector público nacional en 60.000 personas, todo por el régimen de retiro voluntario. Ahora vamos a concentrarnos en el Banco Nación. Felicitaciones a los de Boca, ¿no? 3-2. Hay muchos llamados, yo me olvidé como siempre, 802-6001 al 6006, de todo tipo de llamados, algunos referidos al Banco Nación, que nos vamos a ocupar ahora. Jorge de Palermo dice: yo era empleado del Estado y eso era un robo, donde por ejemplo yo trabajaba 2 días al mes y como yo había muchos más. Así que no son tantos ñoquis, no tantas víctimas. Yo me dejo ñoquis de esa, ¿no? Acá me digo. Bueno, Alieva de Ramos Mejía, su marido es empleado del Banco Nación con 36 años de servicio. Quiere saber si se va a pensar en la salud mental de él y además tiene 53 años. Claro, no tiene edad para dejar de trabajar. Luis de Entre Ríos, el cierre de las sucursales del Banco Nación nos va a traer en Entre Ríos serios problemas en la producción, sobre todo acá en este pueblo San Salvador. Gustavo, empleado del Banco Nación, sucursal Flores. En el banco hay 39 jefes y 37 empleados, todos caciques. No se puede entender. Tenemos también al presidente del Banco Nación, el señor Dadone, pero antes vamos a tener un diálogo con la gremial. El San Lorenzo no es el Banco Nación,
Pero va a tener Dadone derecho a réplica. Pero, termina el partido. Bueno, pero a mismo que ustedes vos, los dejo que acá iba si quieren. Se quedan acá y... ¿eh? ¿Cómo no? Bueno. Zanola, ¿usted va a la conciliación? ¿Entienden el ajuste? ¿Cómo es la cosa? No, conciliación no hay. Es decir, acá lo único que ha habido es una intimación del Ministerio. Y hace un rato estaba pensando, cuando en 85 nos hablaban por el Banco Italia, ¿se acuerdan? ¿Se acuerda? Se acuerda, yo me acuerdo. Y ya ahí veníamos prediciendo lo que iba a suceder con este sistema financiero y planteando que era necesaria una transformación. Es decir, que el ajuste es necesario. No, pero el ajuste y la transformación no simplemente pasa por la variable de la reducción de personal. Por ejemplo, en el caso específico de Banco Nación Argentina, en el año 76 tenía 26.000 agentes. Hoy tiene 18.000. Y yo que camino por el interior y no simplemente hablo con dirigentes, sino que voy a las sucursales de los distintos bancos, sé cómo está recargado especialmente el interior del Banco Nación. A veces, en alguna burda comparación, aparte de la falta de tecnología, de agilidad en la atención del Banco Nación, siguen trabajando los muchachos con las maquinitas. No, por eso digo No, yo lo sé burda. porque yo soy cliente de toda la vida del Banco Nación, así que sé cómo trabajan los muchachos, con qué elementos. Y entonces, cuando se piensa de que la Nación necesita, sí, una transformación en una banca, porque esta banca ha hecho mucho daño, ¿no? Banco Nación, todo este sistema financiero, y no por perversidad, sino porque se dieron reglas de juego que lamentablemente nos metieron en una cultura de especulación. Y nosotros tratamos de defender una banca de fomento que no por ello tiene que ser de dejar rentable, que tiene que tener transformaciones. La bancaria no está negándose a discutir transformaciones. Se dice que hay un pero 60% la variable... de deudores morosos en la Nación, ¿es posible? Ah, bueno, yo diría, esto es lo mismo que el Banade, que el banco hipotecario, y yo diría, ¿por qué los bancos son malos porque fueron mal administrados o son malos por sí? Yo creo que estas instituciones fueron creadas para cumplir una función de fomento, para ser polos de desarrollo, lo que significa que hay que darle nuevamente al sistema financiero un rol. Por eso que nosotros también planteamos que primero... No hay plata ahora. hay que monetizarlo. Bueno, pero ¿cómo lo monetiza? Y volviéndolo confiable, porque en un sistema la gente financiero... le ponga la plata. Sí, no la guardan los colchones, a alguien que tenga para guardar los colchones. Y para eso, este sistema está muy golpeado. Por eso yo digo que hay que partir de los cimientos. Y los cimientos es una nueva ley de entidad financiera, a donde se establezcan los roles de la banca nacional, oficial, de la provincial y aún de la misma privada. Y que dentro de ese marco, no soy tan ingenuo de pensar que con una ley se soluciona todo, pero dentro de ese marco, ver las transformaciones que hay que hacer. Nosotros no estamos conformes cómo funciona hoy Banco Nación, ni cómo funciona la banca nacional, ni cómo funciona la banca misma privada. Esto para un país, y usted lo sabe, está en un momento de transformación. Usted estaba hablando hoy, por ejemplo, lo que está sucediendo en el mundo. Yo vengo de San Francisco, pero ya tuve una experiencia el año pasado en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional, con Candecio mismo. Y el planteo de ello es que hay que potencializar una banca fuerte en los países del este como para que puedan desarrollarse. A mí me queda interrogante, y para nosotros, que ¿cómo es? La banca tiene que ser débil. Es decir, no hay posibilidad de desarrollo en un país sin posibilidades de una banca que sea verdaderamente fuerte, firme, y que sea el vehículo al servicio de una política económica de desarrollo. Carlos Alberto Lois y Jorge Mera son los dos miembros de la Comisión Grimal Interna del Banco Nación, ¿no? ¿Usted por la mayoría, usted por la minoría, es algo así? No, por la no. misma lista. Por la misma lista. Por la Muy misma bien. lista, Lois, efectivamente. ¿cómo lo viven ustedes esto? Nosotros lo vivimos con una angustia bastante importante, debido a todo lo que se está programando en contra de la banca nacional, justamente, y particularmente en el Banco Nación. Pero por suerte, lo acabo de escuchar al doctor Cavallo, y dijo que no va a haber despidos a aquel que no quiera tomar el retiro voluntario. Sí. Entonces yo voy a tomar esta palabra pública que ha hecho, y si en Banco Nación ningún compañero quiere tomar el retiro voluntario, entonces seguramente las autoridades del banco, encabezadas por el doctor Dadone, tomarán el proceso de reencauzamiento financiero, optimizando justamente la calidad del banco, dotándolo de la tecnología suficiente,
y podrá observar entonces las propuestas que le hizo llegar el personal, donde las compartió y dijo que compartía prácticamente el 80% de ellas. En esa propuesta se sintetizaba justamente la recuperación del Banco Nación, al cual no está bajo ningún punto de vista en la situación que se encuentra, que dicen que están otros bancos. El Banco Nación es superavitario, tiene 100 años de experiencia en el mercado financiero y siempre colaboró con el Tesoro fuertemente, con el Tesoro Nacional. Prueba de ello, que el año pasado, en 1990, el aporte que hizo estuvo cerca de los 80 millones de dólares. Entonces yo me pregunto, si el Banco Nación, que todos los años se está aportando de esta manera, y no lo estuviera aportando, sería un nuevo stand-by que tendría que tener justamente la República para cubrir los déficits que el Banco Nación viene cubriendo. Entonces, acá lo que hay que tomar es la seriedad del problema. El Banco de la Nación Argentina está en condiciones óptimas por su capacidad y por su estrategia ¿No le sobra evolución. personal, Lois? No, para nada. Yo le voy a explicar solamente con números, porque los números gobiernan el mundo. De que el Banco de la Nación Argentina tiene que trabajar, de acuerdo a su reglamentación, un promedio de 90, 95, 105 operaciones por empleado. En este momento trabajan 170 operaciones por empleado y los días de vencimiento y de atenciones especiales supera las 400 operaciones. Entonces yo me pregunto lo siguiente. Entonces, ¿la gente dónde sobra? ¿En el BANAD, en el hipotecario? No. Yo creo que esto por encima del tema del Banco Nación, por eso yo vuelvo a repetir, compartiendo lo que dice Lois acá, este es un tema global. Es decir, si nosotros tomamos como compartimento estanco, nos podemos equivocar. Este es un sistema a donde nosotros tenemos que buscar la complementación de la banca provincial, la complementación de la banca oficial, a los efectos de que vuelvan a cumplir los roles para los cuales fueron fundados. Jorge Mera. Sí. Una cosa muy importante que hay que tener en cuenta, que los clientes que vienen al banco muchas veces protestan diciendo ¿cuánta cola tengo que hacer? Y no es por la cantidad de operaciones. Mi función bancaria es cajero. Mientras estaba en la caja, yo atendía un promedio de 200 operaciones por día, que divida 5 horas, dividida 200, va a dar un poco menos de un minuto contar plata, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es ¿por qué? Me voy a poner donde está usted, porque Claro. es un fenómeno. Pero claro, Así es. así es. Entonces, ¿por qué? Efectivamente, en el Banco Nación hay 18.000 fenómenos, porque a pesar de que desde hace años los directorios vienen haciendo lo posible para tirarlo abajo, no lo han podido conseguir, porque gracias al esfuerzo que hemos hecho lo venimos sosteniendo. Pruebas al canto. 1976, Juan Ocampo. 1983, Alfredo Concepción. Para citar algunos ejemplos. El último, durante la época, digamos que ahora se llama menemista, Santilli, que inclusive quiso darle hasta préstamos a los clubes de fútbol. Bueno, pero salvaba Huracán. Bueno, acá fue una suerte para Zanola. Pero yo quiero destacar lo siguiente. Por ejemplo, se dice como argumento para destruir a la banca nacional, que es una parte fundamental del patrimonio nacional, es un instrumento financiero de independencia, concretamente de que hay, por ejemplo, 10.200.000 de créditos morosos. Esos créditos morosos no los provocamos el personal del banco, y cuando hablo del personal incluyo a los funcionarios, porque esos créditos que han sido de sumas muy importantes han sido... Mire qué papeles piden, ¿eh? Sí, pero han sido dados por los directorios. Por ejemplo, Astilleros de Alianza, 1979. ¿Quién ordenó el crédito? El ministro Alemán. Se le dio 50 millones de dólares. ¿Cuál fue el aval de ese crédito? La Secretaría de Hacienda... El secretario Alemán. Claro, el secretario Alemán, efectivamente. ¿Cuál fue el aval? La Secretaría de Hacienda y pagarés de YPF. Hoy, Astilleros Alianza, que está en convocatoria de acreedores y que inclusive un préstamo sindicado... malas decisiones arriba, digamos. Efectivamente, un préstamo sindicado de 60 millones de dólares más, también está dentro de la convocatoria de acreedoras. Quiere decir que hoy la banca oficial está afectada en alrededor de 100 millones de dólares por préstamos que son hechos políticos, que no son creados. Entonces, fíjese que a cambio de 100 años de Banco Nación, haciendo gran aportes al país, manteniendo una independencia económica y financiera, no ha hecho lo que en los últimos años se ha hecho en la banca privada,
¿Cuántos bancos han fundido? A los que nos están escuchando, ¿cuántos ahorristas han quedado en las calles? Concretamente, ¿cuántos jubilados han perdido los últimos ahorros de toda su vida que le permitía encarar los últimos años de su vida? ¿Y quiénes son concretamente esos señores? Hoy es la banca privada que el propio plan que nos proponen a nosotros es que el sistema financiero argentino quiere en manos de ellos. Yo pregunto... De unos pocos, Mera. ¿Cómo? De unos pocos, sí, efectivamente. Sí, la banca cooperativa y muchos bancos chicos, entonces será el Citibank o el propio Río. Por ejemplo, yo doy un dato. Área petrolera Puesto Hernández. Se licitó, la compró Pérez Compán. ¿Quién fue el agente financiero que se quedó con la comisión? Banco Río. ¿De quién es el Banco Río? De Pérez Compán. Y el gobierno ha autorizado concretamente, mire qué extraordinario negocio, se queda con el petróleo y a su vez también se queda con las ganancias que produce el sistema financiero a través de todas las operaciones. Los privados ganan plata, ese es el tema. Claro, pero esa plata no se reinvierte como en el caso del Banco Nación. Fíjese que los viejitos que vienen a cobrar la jubilación, ¿no es cierto? Siempre que vienen al Banco Nación se llevan la platita en su bolsillo, pero sin embargo... no es que el gobierno deposite. En el caso actual, el Banco Nación tiene un descubierto de 200 millones de dólares de jubilaciones. Es decir, que cubre. Exactamente. Ahora yo me pregunto, para ese jubilado, el día que el Citibank maneje el sistema financiero, ¿va a adelantar 200 millones para que los viejitos que vienen desesperados para cobrar ese 1.200.000 se lo lleven? Nosotros opinamos que no. Al doctor Dadone, antes quiero saludar por lo menos a Jorge García, que es del SUPE de Comodoro Rivadavia. El programa originariamente se iba a hacer concentrado en petróleo y en Nación. No hubo manera... Yo le voy a robar igual un minuto. Pero de cualquier manera pero lo quiero saludar, no tenemos más tiempo. Yo le espero hacerlo la próxima vez. Bueno, le doy 30 segundos, Jorge. En 30 segundos. Un punto. Lo que se está rematando es la primera empresa exportadora del país. YPF. La empresa más grande del país, que eso no lo sabe el público en general. Y segunda cuestión, el acta que firmó hoy Diego Ibáñez es una traición a todos los trabajadores YPFianos y a todos los trabajadores del país. Esto es vergonzoso. 30 segundos. 30 segundos, porque por todo lo que ya dijeron... No explique, la explicación. Azucarera Argentina, morosa del banco, 14.600.000 dólares. Se negocia esa deuda por 1.100.000 dólares. ¿Quiénes firman ese acuerdo? El señor Millán, vicepresidente del banco, y el señor Alonso, director del banco. Lo que nosotros pedimos, que la presidencia del banco verifique estos datos que nosotros tenemos y que entonces con todos los demás datos de los 500 millones de dólares morosos que tiene el banco, los verifique de la misma forma. Y vamos a saber quién tiene la culpabilidad de todo esto, y gracias al personal del banco, y gracias a usted que es cliente del banco también, que ha tenido créditos del Banco Nación. Por supuesto, ¿No, verdad? Ahora entonces, no los tengo porque soy prudente, ¿me entiende? Tener créditos ahora por lo tanto, usted sabe el desarrollo de fomento que ha generado. Me decía el gerente, ¿por qué no nos pide, usted que es tan buen cliente, por qué no nos pide un crédito? Porque quiero seguir siendo un buen cliente. Claro. Bueno, entonces, de esta forma queda demostrado esta situación. Sí. Bueno, fíjense, eran los titulares del día de hoy y estamos con ese tema y estamos con el doctor. Pero quédense acá. ¿Cómo no? Pueden escuchar. Por ahí sí se enojan. Bueno, el doctor Dadone escuchó. Así es. ¿Cuál es su reacción? Bueno, diversas según los temas que han tratado. Yo creo que hay una coincidencia en la necesidad de la reestructuración de la banca. Yo creo que no hay una conciencia plena en la necesidad de reducción del personal. Yo creo que eso sí es necesario. Pero, como lo dijo el ministro, es nuestro pensamiento, y le digo, ha sido no solamente referido a la reestructuración del país, del Estado, que hemos tenido en cuenta la persona como elemento básico de esta sociedad, el respeto por la persona, sino que yo creo que todas las acciones que está realizando el equipo económico apuntan a eso, apuntan a preservar el respeto por la persona.
Fíjese que el primer respeto que usted tiene que tener por la persona es permitir que esa persona se desarrolle, permitir que nuestros hijos sigan viviendo en Argentina, que no tengan que emigrar para encontrar un nuevo lugar y no hagan el mismo camino que hicieron, pero a la inversa, nuestros antepasados. Doctor Adone, ¿el Banco Nación tiene problemas porque tiene exceso de personal o porque, como decían en la otra mesa, se hicieron préstamos políticos en algún momento que ahora son difíciles de recuperar? Las dos cosas. Y fíjese usted que este problema de los préstamos que los bancos han realizado, presionados por sus patrones, que son los estados respectivos. Esto estoy refiriéndome tanto a la banca estatal nacional como a la banca estatal provincial. En este caso yo creo que se da aún con más énfasis a nivel provincial. Pero en todos los casos ha ocurrido que este sistema económico perverso que hemos tenido, en el cual el Estado ha encontrado sus recursos a través de la emisión monetaria, lo cual ha implicado inflación. El impuesto que ha cobrado el Estado ha sido el impuesto inflacionario. Pero había préstamos, por ejemplo, que no debieron darse. Bueno, ¿qué ha sucedido? Los estados han recurrido a sus respectivos bancos, sean el Estado nacional o las provincias, como fuente de recursos, como fuente de financiamiento de lo que no estaban cubriendo con los impuestos que deberían recaudar. ¿Y todos los bancos? Y entonces allí tenemos el principal efecto de esto. Y los créditos que han ido otorgándose en los diversos bancos estatales han sido, por una parte, el resultado de la presión que ha ejercido en muchos casos la banca privada para transferir de esta manera al Estado Nacional sus costos, sus incobrables. Y por otra parte, han sido producto de un descontrol social que hemos tenido en Argentina, donde no hemos sido capaces nosotros de ir siguiendo paso a paso cuál ha sido la acción de nuestro gobierno. Doctor Adone, ¿hay una idea de fusionar el Banco Nación con bancos provinciales, sucursales, pasar sucursales unos a otros? ¿Cómo es esa idea? Bueno, usted sabe que los bancos de provincias, y especialmente aquellos en aquellas provincias pequeñas, desde el punto de vista del sistema financiero o del mercado financiero que componen esas provincias, escasamente dan lugar a que haya dos bancos oficiales, y en muchos casos tenemos no solamente dos bancos oficiales, sino aparte del banco de la provincia respectiva, tenemos el Banco de la Nación, la Caja de Ahorro, el BANADE, el hipotecario, o sea, un exceso de banca nacional y provincial en un mismo pequeño sector financiero. En estos casos nosotros hemos pensado que existe la posibilidad de darles la alternativa a las provincias para llevar adelante una privatización. ¿Por qué una privatización de su banca? ¿Y con qué objetivo y con qué alcances? Una privatización porque de esa manera estamos evitando recurrir de los patrones, estados provinciales o nacionales, a sus entidades financieras para financiamiento. El financiamiento del Estado se tiene que hacer con impuestos. Debe cobrar impuestos para hacer sus gastos. Y no con emisión. Y no con emisión monetaria ni con crédito que nadie le ha autorizado de otra manera. En esto va el sector privado. Pero este es un esquema bastante más amplio que este. El Estado Nacional, a través del Banco Nación, propone que se fusionen las sucursales del Banco de la Provincia correspondiente con todas las sucursales que tiene el Banco Nación, se haga un paquete único y se privatice, digamos, en un 70-75%. Por ejemplo, para tomar un caso, en la ciudad de Pehuajó habría, en lugar de Banco Provincia de Buenos Aires y Banco Nación, una sola sucursal que los englobaría los dos. Bueno, digamos, en primer lugar, que el caso de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de Mendoza, de Santa Fe, son provincias suficientemente grandes y tienen un mercado suficientemente desarrollado como para que no ocurra este problema. Más probable es que estamos hablando de provincias que desde el punto de vista financiero tienen un mercado pequeño. Y en esa provincia reunimos todas las sucursales del Banco Provincia, Nación y lo que fuera, y formamos un único paquete y vendemos al sector privado un 70%, reservando para la provincia, por ejemplo, un 10%, para la Nación un 5%. Es una privatización. Es una privatización. Ahora, pero con una participación del Estado, que tiene que cumplir un papel. Entonces, ¿la banca de fomento de la que habla Zanola? No, la banca de fomento también tiene que seguir funcionando esta banca de fomento y sigue a través de esta participación que tiene el Estado provincial y nacional dentro de esta banca.
pero manejada por un sector privado, con un control que viene por parte del Estado. Una última pregunta nostálgica, Dadone. ¿Habrá entonces en cada pueblito de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, Entre Ríos, etcétera, una sucursal que diga Banca Nación o ya no más? Sí, en esta provincia estoy seguro que va a continuar. Porque estamos hablando de provincias que admiten la presencia de varios bancos oficiales. Claro, porque hay mercado para eso. Porque hay mercado para esto. Pero hay otras provincias que su desarrollo financiero es tan pequeño que no se justifica que al lado del banco de la provincia esté, o al frente, cruzando la plaza, como me decían, en un pequeño pueblo, esté el Banco de la Nación y en la otra esquina quizás la Caja de Ahorro y Seguro. Vamos a conversar ahora con el doctor Alejandro Vázquez, abogado de Zulema Yoma. Estoy lleno de llamados, muy poco tiempo, como de costumbre, pero una sola, voy a observar, un solo llamado. Lucía de Almagro me dice: doctor Grondona, ¿por qué ve el cambio de Ditela como una acusación y en cambio su cambio como una virtud? Si di esa impresión, no la quise dar. El cambio puede ser bueno o malo. Creo que Ditela aprendió mucho, yo espero haber aprendido algo, pero quedarse en el mismo lugar es lamentable, ¿no es cierto? Bueno, doctor Alejandro Vázquez. ¿Cómo está, doctor Grondona? Muy bien, gracias. ¿Qué es esto de que la ofensiva de la señora Zulema Yoma sobre el presidente se da en un contexto político que le hace decir a algunas personas que es parte de una ofensiva política cara pintada? En absoluto, doctor Grondona. Yo tengo la responsabilidad de patrocinar a la señora Yoma de Menem desde comienzos de este mes. Para ser más precisos, entre el 4 y 5 de septiembre. ¿Yoma o Yoma de Menem? Yoma de Menem. Por ahora. La señora, mi clienta, tiene el vínculo con el doctor Carlos Saúl Menem subsistente hasta que se decrete el divorcio vincular. Este proceso de divorcio fue iniciado el 27 de marzo del año en curso, después de varios meses de paciente espera de la señora, porque usted recordará que ella fue expulsada de la residencia de Olivos, sede del hogar conyugal, por un decreto del Poder Ejecutivo, con el apoyo de efectivos militares a las órdenes del jefe de la Casa Militar, por orden del doctor Menem en su carácter de presidente de la Nación, reteniendo en el mismo a su hijo mayor, Carlos Saúl, varias horas. Es decir, yo al comienzo de su programa de hoy lo escuché a usted referirse al escándalo de Yoma. Y con todo respeto, usted mezcló dos temas que no tienen nada que ver. Un asunto es lo que se le ha dado a llamar vulgarmente el Yoma Gate, cuyos detalles no conozco, y otro es el tema del divorcio de la señora Yoma de Menem contra su esposo. En este aspecto, que es el que me concierne, por supuesto, el único que me concierne, el escándalo no lo ha producido la señora, sin duda. La señora se ha limitado a ejercer sus derechos legítimos de demandar a su esposo, por la vía judicial correspondiente, el 27 de marzo de este año, y yo sucedí a un letrado que me precedió en la defensa a comienzos de este mes. Lo que yo he hecho es una estrategia jurídica de la cual soy responsable y que nadie me va a discutir en lo que hace a la conformidad de mi clienta con la estrategia que yo he elegido. No tiene absolutamente nada que ver con ningún procedimiento cara pintada, ni complot, ni... ¿Usted tiene afinidad con ellos? ¿Con quién? Con los carapintadas. Después se la voy a explicar, si usted me deja concluir, doctor, el pensamiento con respecto al tema central de esta convocatoria que usted me ha efectuado. La señora del doctor Menem, mi clienta, fue tan prudente en su accionar judicial que, no obstante haberme firmado el escrito de querella por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar el día 4 o 5 de septiembre, me dio instrucciones precisas de que no se presentara hasta después de los comicios, para evitar precisamente que tuviera connotaciones políticas. Es más, en el último punto del petitorio de ese escrito de querella, se solicitó al señor juez correccional el más absoluto secreto del sumario. Yo sé muy bien que en lo que se refiere al ejercicio de acciones privadas, como es el delito de la ley 13944, no existe el secreto del sumario que establece el 180 del Código Procesal. Pero yo lo requerí a los efectos de que no tuviera trascendencia pública. El escándalo no es culpa de la señora de Menem ni mía. El escándalo es la respuesta de algunos voceros del gobierno que pretendieron convertir este proceso familiar, por supuesto desgraciado como todos los procesos familiares, en un problema nacional y en un problema político. Doctor Vázquez, sin embargo, el juez Valerga ha dicho que a la señora, y se lo mostró a la televisión, realmente uno veía eso,
le mandan todos los días, a mediodía de la noche, comida, o no sé, sí, una vianda. No es exactamente así. El juez Valerga... Para 12 personas. Entonces claro, el juez dice, bueno, pero tan subalimentada Yo no le explico, está, doctor. ¿no? El delito que se le imputa al doctor Menem en esa querella, desestimada por el doctor Valerga, en el término de 24 horas, dando publicidad a la prensa los fundamentos antes de que a mí se me notificaran como patrocinante y a ella como parte querellante, ese delito es un delito de omisión, un delito de peligro abstracto, es decir, no es necesario que la víctima, en este caso la señora de Menem, esté en estado de indigencia. Eso lo he demostrado yo en el escrito con abundante doctrina, plenarios de la Cámara del Crimen. El pronunciamiento del juez Valerga carece en absoluto de sustento jurídico. Es, a mi criterio, un acto judicial inexistente que se sustenta únicamente en sus convicciones personales. ¿Usted apeló? Por supuesto, he apelado ayer. Informaré ante la Cámara del Crimen a la sala que le corresponda y he dejado reservado el caso federal. Queda el tema de su presunta conexión con los Carapintadas. Con los Carapintadas, nada que ver con el proceso judicial, por supuesto, del que estamos hablando. Yo, en alguna oportunidad, como usted recordará, tuve la defensa judicial de las querellas que el ex teniente coronel Rico le entabló al ex comandante del Ejército, general Cáceres. Querellas que concluyeron por el fallecimiento de este último. Esa fue mi única relación con el teniente coronel Rico, a quien yo conocí después del pronunciamiento de Semana Santa. Al coronel Seineldín lo conozco hace 6 o 7 años, en una relación muy poco fluida, y no he tenido, por supuesto, nada que ver en el pronunciamiento del 3 de diciembre. Con respecto a este punto, me interesa aclarar debidamente ante usted, porque le tengo un gran respeto personal y respeto a su programa, un detalle muy significativo. Con motivo de aquella famosa grabación del 7 de diciembre de 1990, donde a mí se me atribuía una conversación con Aldo Rico, yo le deduje una querella criminal por el delito de calumnia al señor Bernardo Neustadt. Y el señor Bernardo Neustadt, en un acta cuya copia yo le voy a dejar hoy, precisamente, quizá por obra del destino, ante el mismo juez Valerga, se retractó lisa y llanamente, sostuvo que tenía un alto concepto de mi honor, y que al difundir esa grabación, ni en el momento de la audiencia del 3 de julio de 1991, le constaba que esa voz fuera mía. Me ofreció todos los medios de televisión para efectuar la rectificación que manda la ley, como usted sabe, y yo le dije que no, que él me había ofendido por Radio América y se tenía que retractar por Radio América. Y así fue, se retractó y que concluyó el juicio haciéndose cargo él de las costas. Esto lo digo porque últimamente hay una sincronización de movimientos informativos y de difusión del pensamiento por los medios orales y televisivos, tendientes a complicar este tema del divorcio con una cuestión política que está totalmente marginada de ese tema. El tema del divorcio, doctor Grondona, es netamente personal. La querella no es contra el presidente de la Nación, la querella la deduce la señora contra su esposo, y la acción de divorcio también contra su esposo, y el juicio de alimentos también contra su esposo. Volvemos al mismo tema en un minuto. Bueno, hemos escuchado al doctor Vázquez, escuchamos ahora al doctor Eduardo Zanoni, defensor del presidente. Doctor Grondona, ¿qué le puedo decir? Yo fui buscado por el doctor Menem hace ya varios años a raíz de su conflicto matrimonial en función estrictamente profesional. Siempre entendí que un proceso de familia, un proceso de divorcio, llevo muchos años en este tema, es algo estrictamente personal, íntimo, hace a la intimidad de las personas y las partes. Y en ese entendimiento y con ese concepto asumí siempre mi actuación ante los estrados del tribunal. Y quiero rescatar que desde que se planteó por parte de la señora Zulema Yoma de Menem el juicio de divorcio que actualmente está en trámite, con el anterior letrado logramos una comunicación de orden profesional sin perjuicio de sostener las posiciones que corresponden a través de mantener un estricto, andarivel jurídico, legal, procesal, en el entendimiento de que la intimidad de las personas es también la intimidad del presidente de la República, que es una persona, y de la señora, y que los debates en punto al conflicto conyugal, en principio, deben ser resueltos con la reserva que impone incluso la ley a las causas por estas razones. Ahora, el doctor Vázquez dice que él pidió reserva
¿Cómo trascendió todo esto? Yo le quiero destacar esto. Durante 14 meses y 3 semanas, el expediente judicial que tramita en San Isidro y que ya está en plena etapa de apertura a prueba, tramitó con absoluto decoro, tramitó con absoluta reserva. Hubo algunas pequeñas incidencias, pero digamos insignificantes. En una semana o en 10 días esto ha tomado una dimensión, política, una explosiva trascendencia que yo no alcanzo a explicarme. Se ha politizado el tema de una manera que realmente yo no esperaba y que lógicamente no contribuye de ninguna manera a resolver pacíficamente el conflicto o aún litigiosamente el conflicto. Lo exacerba, en cierta forma. Lo exacerba y además confunde a la opinión pública. Hoy, por ejemplo, tomo un ejemplo, salió a rodar la especie de la utilización de los fondos reservados del presidente. Sería realmente, y me lo confirmó el doctor Menem, sería realmente un acto censurable la utilización de fondos reservados para estos fines. Para un fin privado. Y me decía el doctor Menem, yo he atendido y sigo atendiendo todos los gastos que demanda mi familia, aún separado como estoy en este momento, con el nivel que me da mi actividad de largos años de data de empresario vitivinícola. El doctor Menem forma parte de una empresa de familia vitivinícola de La Rioja, de mi profesión de abogado y las inversiones que he hecho durante el tiempo. El doctor Menem tiene propiedades, inmuebles, tiene rentas, tiene locales en La Rioja, tiene inmuebles en la capital federal, tiene su participación en las sociedades anónimas de bodegas y viñedos, está elaborando actualmente la sociedad 2 millones de litros de vino por año. Es decir, es un hombre que tiene medios. Con estos medios, él ha sostenido a la familia y la sigue sosteniendo. El departamento o el piso de Posadas existía desde mucho antes de ser presidente de la República. Y, lógicamente, la versión periodística de un periodista que, de alguna manera, lanza al ruedo la idea de que hay una especie de dispendio de recursos, también es una exageración. Pero, entonces, ¿por qué esta demanda por la asistencia alimentaria? Esto no lo comprendo. Esto no lo comprendo. Hoy he presentado en los tribunales de San Isidro un pedido del doctor Menem para que se fije una cuota alimentaria. Mire, el mundo al revés. El obligado dice, estoy obligado. Frente a esto, pido, señor juez, que me fije una cuota alimentaria y diga qué es lo que debo pagar previa vista a la señora para que diga cuáles son sus necesidades. Si la vianda la ofende, que no la reciba más y que reciba una suma de dinero. Claro. Es decir... Parece más digno, ¿no? Pero desde luego, esto es una elección libre de quien recibe alimentos. Si quiere recibirlos en especie, los recibe y si no, no los recibe más. El tema de Zulema Yoma fue tapa de las revistas de esta semana. Si las pueden mostrar, ahí están. Gente, noticias. Y Miguel Ángel Toma, que también está acá, andaba medio enojado con el tema, ¿no? Preocupado, Mariano, muy preocupado, porque me llamó mucho la atención que apareciera una instancia penal en un juicio que se viene llevando con las características que acaba de señalar el doctor Zanoni, pero me llamó más la atención, no solo por lo que implica quien tiene un problema alimentario, no pide que vaya preso aquel que supuestamente es responsable de no otorgárselo, sino que pide los alimentos. Usted lo ha dicho recién, qué contradicción. Es justamente el presidente Menem quien dice, por favor, al juez, fijen una cuota alimentaria en términos de dinero, de manera de resolver y terminar con esta manipulación. ¿Pero por qué el proceso penal? Bueno, porque usted sabe que a esto le sigue un pedido de juicio político, si no, no puede ser encausado la persona a la que se dirige la querella cuando se trata del presidente de la Nación, de manera que estábamos frente a un eventual escándalo político. Pedir el juicio político del presidente no es una cosa sencilla, especialmente cuando el valor que se intenta proteger en este país es la estabilidad democrática, la estabilidad económica, que está muy vinculada a la estabilidad política. Es decir, que tenía efecto político. Ahora la pregunta es, ¿tenía intención política? Yo lo que planteé con absoluta claridad es que el efecto que iba a producir era de naturaleza política. Pero ¿por qué me llama la atención este primer dato? Porque con anterioridad a las elecciones yo recibo una denuncia donde se me informa de una serie de pasos que se estaban planteando tendientes a generar o a conseguir algunos objetivos de naturaleza política, entre los que estaban evidentemente la desestabilización en términos políticos, la intención de echar dudas sobre la moral y la conducta del presidente de la Nación,
y otra serie de objetivos vinculados a lo que podemos genéricamente llamar una conmoción o una desestabilización. Yo recibo la denuncia el día viernes previo a las elecciones. Naturalmente usted sabe que hay un clima preelectoral donde mucha gente o intenta lanzar rumores o hacer correr especies. Bueno, no le di demasiada trascendencia, pero ese plan empezaba con esa denuncia, y cuando el día del lunes aparece esa denuncia, lo que en su momento no le había dado importancia empezó a cerrar, a tener todo un sentido, y me vi en la obligación... No estará con mentalidad conspiracional usted, ¿no? Mariano, usted me conoce muy bien y sabe dos cosas. Primero, que no tengo una mentalidad conspirativa. Jamás he manifestado en muchos años de actividad pública una actitud conspirativa, todo lo contrario. Y segundo, nunca he hecho de la denuncia la sustancia de mi acción política. Y sin embargo, en esta oportunidad, por la trascendencia que podía adquirir este hecho, mi obligación como diputado de la Nación, como funcionario público, como padre de familia, como argentino, era advertir a la gente. Tuve una cantidad de llamados también en este programa que no debía haberme metido en este tema, porque era un tema escabroso. Creo que le dimos 7 minutos a cada una de las partes, usted escuchó 2 versiones, y yo me confirmo en la convicción que he tenido desde siempre. Todos los temas se pueden tocar, depende cómo. Enseguida el resumen. El tema Yoma es, en diferentes vertientes, bastante fuerte y explosivo. Ustedes saben que los fiscales pidieron la prisión de Amira Yoma y le preguntamos a la gente si se sentiría más confiada en la justicia en el caso de que Amira Yoma efectivamente fuera presa. Y esto es lo que contestó la gente. Si la gente dijo que aumentaría su fe en la justicia en 52,8, quedaría igual 27,8 y disminuiría en 19,4. Si la gente siente de alguna manera que está a prueba la justicia en el caso de Amira Yoma. Antes de dar mi última pequeña observación y comentario, a los que les interesen estas cosas les quiero decir que a partir del miércoles que viene a las 19:30 en el aula magna de la facultad inicio un curso de 6 clases, un ciclo de conferencias de 6 conferencias sobre el post-liberalismo, porque el verdadero liberal ya tiene que empezar a criticar a los liberales en la hora del triunfo y preguntar qué viene después. Ahí vamos a preguntarlo, no sé bien qué pasará. Y por último decirles esto, me da la impresión con todo el tema del ajuste que hemos visto hoy, que la Argentina pasó de una sensiblería popular que trajo la hiperinflación, trajo todo, hay que ayudar a todo el mundo, emitir para todo lo que decía Adone. Esto no lo queremos hacer más. Pero si bien el ajuste está bien concebido con la cabeza, tampoco hay que olvidar que en los ajustes no hay que caer en la frialdad del otro lado, ni sensibleros sin fundamento, ni fríos sin corazón. Un justo medio. Decía Aristóteles que el justo medio es la virtud, pero saben que el justo medio es como en los ríos. Usted mira un río y dice, ¿será por el medio que pasa el justo medio? Y los cauces van así. Son difíciles de encontrar, pero hay que buscarlos. Hasta el jueves.